La hormona paratiroidea, la calcitonina, el metabolismo del calcio y fosfato, la vitamina D y huesos. Visión general de la regulación del calcio y el fosfato en el líquido extracelular. El calcio. El calcio controla procesos fisiológicos como por ejemplo la contracción del músculo esquelético, cardíaco y liso, la coagulación de la sangre y la transmisión de impulsos nerviosos. La concentración de calcio es de 9.4 miligramos sobre decilitro, que es igual a 2.4 milimoles por litro. En la hipercalcemia se produce una depresión progresiva del sistema nervioso. En la hipocalcemia se produce una excitación del sistema nervioso. La concentración de calcio en el líquido extracelular es del 0.1%, en el interior de las células del 1% y en los huesos del 98.9%. Los huesos actúan como reservorios de calcio, ya que liberan cuando ésta disminuye la concentración o almacenando en situaciones de exceso. El fosfato corporal se encuentra un 85% en los huesos, un 14 y un 15% en el líquido intracelular y el 1% en el líquido extracelular. Calcio en el plasma y el líquido intersticial. Como pueden ver, el calcio en complejos con aniones se encuentra en un 9%, que es 0.2 milimoles por litro. El calcio unido a proteínas es de un 41%, que representa 1 milimol por litro. Y el calcio ionizado se encuentra en un 50%, que representa 1.2 milimoles por litro. Por tanto, el plasma y los líquidos intersticiales contienen una concentración normal del ion calcio que se aproxima a 1.2 milimoles por litro. 2.4 mini equivalentes por litro, que es la concentración plasmática total, entonces 1.2 milimoles por litro supone solo la mitad de su concentración plasmática total. Fosfato inorgánico en los líquidos extracelulares. El fosfato inorgánico se presenta de dos formas, que es el H2PO4 y el HPO4. El H2PO4 representa alrededor de 0.26 milimoles por litro y el HPO4 representa el 1.05 milimoles por litro. Un pH se vuelve ácido cuando se elevan las concentraciones de H2PO4 y van a disminuir las concentraciones de HPO4. Un pH alcalino, en cambio, es cuando se elevan las concentraciones de HPO4 y va a disminuir la concentración de H2PO4. La cantidad total de fosfato se expresa por general en términos de miligramos de fósforo por decilitro. La cantidad media total de fósforo inorgánico es 4 miligramos sobre decilitro y su variación es de 3 a 4 miligramos sobre decilitro en los adultos y de 4 a 5 miligramos sobre decilitro por los niños. Los efectos fisiológicos extraóseos de las concentraciones alteradas de calcio y fosfato en los líquidos corporales. La hipocalcemia produce excitación del sistema nervioso y tetania. La hipocalcemia es cuando la concentración extracelular de calcio desciende a valores inferiores de lo normal. Produce que el sistema nervioso, se haga progresivamente más excitable y esto aumenta la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones de sodio y permite un inicio rápido de los potenciales de acción. La hipocalcemia provoca tetania y a veces provocan convulsiones por su acción de aumento de la excitabilidad cerebral. La tetania se va a manifestar cuando la concentración sanguínea de calcio descienda a 6 miligramos sobre decilitro. La tetania va a hacer que las fibras nerviosas se pongan tan excitables. La hipercalcemia deprime la actividad del sistema nervioso y del músculo. La hipercalcemia es cuando la concentración de calcio de los líquidos corporales se eleva a valores superiores de lo normal. Y esto va a producir que el sistema nervioso se deprima, que las actividades reflejas del sistema nervioso central se vuelvan más lentas, que disminuye el intervalo de QT del corazón y va a producir también estreñimiento y pérdida del apetito. Estos efectos aparecen cuando la concentración sanguínea de calcio asciende por encima de unos 12 miligramos sobre decilitro. Es muy evidente cuando se eleva por encima de los 15 miligramos sobre decilitro y cuando se eleva más de 17 miligramos sobre decilitro es probable que se precipiten fosfatos de calcio por todo el cuerpo. Absorción y excreción de calcio y fosfato. Absorción intestinal y excreción fecal de calcio y fosfato. La ingestión diaria habitual de calcio es de aproximadamente unos 1000 miligramos e igual para el fosfato. El calcio se va a poder absorber en el intestino gracias a la acción de la vitamina D.
Por lo general se absorbe del 35%, que es del 350 miligramos al día de calcio ingerido. Al aparato digestivo llegan 250 miligramos al día adicionales con las secreciones gastrointestinales y las células mucosas desprendidas. Por lo tanto, alrededor de 900 miligramos al día se van a expulsar en las heces. Excreción renal del calcio y fosfato. Bueno, aproximadamente el 10%, que serían 100 miligramos al día del calcio ingerido, se elimina con la orina. Alrededor del 41% del calcio del plasma está unido a proteínas plasmáticas, ¿no? Y por lo tanto no se filtra a través de los capilares glomerulares. El resto de calcio está combinado con aniones como el fosfato en un 9% o ionizado en un 50% y se filtra por los glomérulos hacia los túbulos renales. Ya. En condiciones normales, los túbulos reabsorben el 99% del calcio filtrado y cada día se eliminan alrededor de 100 miligramos con la orina. Cerca del 90% del calcio del filtrado glomerular se reabsorbe en los túbulos proximales, en las asas de Henle, y en la porción inicial de los túbulos distales. También se reabsorbe en las zonas finales de los túbulos distales y en las iniciales de los túbulos colectores, y la reabsorción del 10% restante es muy selectiva y depende de la concentración del ion calcio en la sangre. Cuando la concentración disminuye, la reabsorción de calcio será intensa, de manera que apenas se pierde calcio por la orina. Por el contrario, incluso pequeños incrementos de la concentración sanguínea de calcio iónico provocan un gran aumento de la excreción del ion. La excreción renal del fosfato. Esta está dado en cambio por un mecanismo de rebosamiento, en la que si la concentración de fosfato es menor de un valor crítico, aproximadamente de 1 milimol por litro, se va a reabsorber todo el fosfato del filtrado glomerular y no se pierde nada en la orina. En cambio, cuando la concentración de fosfato es mayor del valor crítico, el ritmo de pérdida de fosfato es directamente proporcional a cada fracción adicional del aumento. El hueso y su relación con el calcio y fosfato extracelulares. El hueso. El hueso se va a componer ¿de qué? De una matriz orgánica. La matriz orgánica que se fortalece notablemente gracias a los depósitos de sales de calcio. El hueso compacto está compuesto de un 30% de matriz orgánica y un 70% de sales de calcio. En el hueso neoformado dice que va a haber un mayor porcentaje en la matriz y un menor porcentaje de sales. La matriz orgánica del hueso. La matriz orgánica del hueso está formado por fibras de colágeno y una sustancia fundamental. En las fibras de colágeno se va a componer de un 90 y un 95% y le proporcionan resistencia a la tensión. La sustancia fundamental va a componer un 10 y un 5%, y este se compone de un líquido extracelular, principalmente de unos proteoglicanos o proteoglucanos, como principalmente el condroitin sulfato y el ácido hialurónico. Estos dos controlan el depósito de sales de calcio. Las sales óseas son el calcio y el fosfato. La fórmula principal de sal cristalina, denominada hidroxiapatita, es el calcio 10, el PO4,6 y el OH2. En las sales óseas también existen iones de magnesio, sodio, potasio y carbonato, aunque los estudios de difracción de rayos X no demuestran que formen cristales definidos. Precipitación y absorción de calcio y fosfato en el hueso. El equilibrio con los líquidos extracelulares. La sobresaturación de los iones de calcio y fosfato no se asocia a precipitación de hidroxiapatita en los líquidos extracelulares. El pirofosfato es un inhibidor que evita la precipitación de hidroxiapatita, ¿no? En tejidos normales, excepto en el hueso, no se produce la precipitación de cristales de hidroxiapatita. Mecanismo de calcificación ósea. La fase inicial. La fase inicial comprende la secreción de moléculas de colágeno, que van a ser monómeros de colágeno, y la sustancia fundamental de proteoglicanos. Los monómeros de colágeno se van a dividir y formar las fibras de colágeno, que el tejido resultante va a ser el osteoide. Los osteoblastos que quedan en su interior y entran en fase de reposo dentro del osteoide, o sea, van a formar los osteocitos, ¿no?
El osteoide, días después, dice que se precipitan sales de calcio sobre las superficies de las fibras de colágeno y forman los cristales de hidroxiapatita. Precipitación de calcio en tejidos no óseos en condiciones patológicas. Un ejemplo es la arteriosclerosis, en la que las arterias se transforman en tubos parecidos al hueso. Las sales de calcio también se depositan en tejidos degenerados o en coágulos de sangre viejos. Los factores inhibidores desaparecen de los tejidos y permiten la precipitación. El intercambio de calcio entre el hueso y el líquido extracelular. El hueso contiene una pequeña parte de calcio intercambiable, que es un mecanismo rápido de amortiguamiento que evita que en situaciones transitorias de exceso o falta de disponibilidad de calcio, la concentración de calcio iónico de los líquidos extracelulares se eleve y la concentración de calcio iónico líquido extracelulares descienda. El depósito y absorción de hueso, la remodelación del hueso. Los osteoblastos. Los osteoblastos depositan hueso de manera continua. Estos se encuentran en las superficies externas de los huesos y en las cavidades óseas. La actividad del osteoblasto es aproximadamente del 4%. Los osteoclastos. Los osteoclastos intervienen en la resorción continua del hueso. Son células fagocitarias grandes, multinucleadas derivadas de los monocitos que se forman en la médula ósea. La actividad de los osteoclastos es aproximadamente menos del 1%. Aquí podemos observar los osteoclastos, un conducto de la vena, el hueso, los osteoblastos y el periósteo fibroso. Mecanismo de resorción. Los osteoclastos emiten vellosidad del hueso, específicamente en el borde fruncido continuo del hueso. Las vellosidades secretan dos tipos de sustancias, que son las enzimas proteolíticas y los ácidos. Las enzimas proteolíticas son las que digieren la matriz orgánica del hueso y los ácidos, como el ácido cítrico y el ácido láctico, disuelven las sales óseas. Vitamina D. El colecalciferol, la vitamina D3, se forma en la piel. El colecalciferol se forma en la piel como resultado de la radiación del 7-dehidrocolecalciferol. Es una sustancia que se encuentra presente en la piel en condiciones normales por los rayos ultravioleta de la luz solar. El colecalciferol en el hígado se convierte en 25-hidroxicolecalciferol. El proceso está limitado debido a que el 25-hidroxicolecalciferol ejerce un efecto inhibidor mediante retroalimentación sobre las reacciones de conversión. Este efecto de retroalimentación tiene una importancia extrema por dos razones. Primero, el mecanismo de retroalimentación regula con precisión la concentración de 25-hidroxicolecalciferol en el plasma, tal y como revela la figura. Obsérvese que la ingestión de vitamina D3 puede aumentar muchas veces y que sin embargo la concentración de 25-hidroxicolecalciferol permanece casi normal. Este alto grado de control por retroalimentación evita la actividad excesiva de la vitamina D cuando su ingesta se altera en su intervalo muy amplio. Segundo, esta conversión controlada de vitamina D3 de 25-hidroxicolecalciferol conserva la vitamina D almacenada en el hígado para su utilización futura. El 25-hidroxicolecalciferol en el riñón se va a transformar en 1.25-dihidroxicolecalciferol en los túbulos renales proximales. Esta última sustancia es con diferencia la forma más activa de la vitamina D, porque los productos precedentes del esquema de la figura poseen menos de una milésima parte de efecto de la vitamina D. Por tanto, en ausencia de riñones, la vitamina D pierde casi toda su eficacia. Obsérvese también que la conversión de 25-hidroxicolecalciferol en 1.25-dihidroxicolecalciferol requiere la presencia de la hormona paratiroidea. En ausencia de esta hormona no se forma casi nada de 1.25-dihidroxicolecalciferol. Por lo tanto, la PTH desempeña un papel fundamental a la hora de determinar los efectos funcionales de la vitamina D en el organismo. Acciones de la vitamina D. Efecto hormonal promotor de la vitamina D sobre la absorción intestinal de calcio. El 1.25-dihidroxicolecalciferol interviene en la formación de una proteína fijadora de calcio, que esta es la que va a transportar calcio al interior de la célula a través de su membrana vasolateral por difusión facilitada. El 1.25-dihidroxicolecalciferol interviene también en la formación de una ATPase estimulada por el calcio en el borde cepillo de las células epiteliales,
También interviene en la formación de una fosfatasa alcalina en las células epiteliales. La vitamina D facilita también la absorción de fosfato en el intestino, ya que es más fácil que se absorba el fosfato que el calcio. La vitamina D incrementa la absorción de calcio y fosfato por parte de las células epiteliales de los túbulos renales. Efecto de la vitamina D sobre el hueso y su relación con la actividad de la hormona paratiroidea. La administración de cantidades extremas de vitamina D causa resorción del hueso. En ausencia de vitamina D, la PTH disminuye mucho su efecto de resorción ósea. La vitamina D en cantidades más pequeñas promueve la calcificación ósea. El mecanismo implicado es un aumento en la absorción de calcio y fósforo en el intestino. En ausencia de este aumento, facilita la mineralización ósea. Hormona paratiroidea. La glándula paratiroides se encuentra situada en la cara posterior de la glándula tiroides. Como podemos observar en este gráfico, se encuentra constituido principalmente por las células principales y contiene un moderado número de células oxífilas, que sin embargo no existen en muchos animales y en los seres humanos jóvenes. Se cree que las células principales secretan la mayoría, si no toda la PTH. No está clara la función de las células oxífilas. Se cree que son células principales modificadas o vacías que ya no secretan hormona. Química de la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea va a ser sintetizada en los ribosomas en forma de una pre-prohormona que contiene una cadena de 110 aminoácidos. Esta se divide en una prohormona de 90 aminoácidos que después se va a formar una hormona propiamente dicha de una cadena de 84 aminoácidos y que en el aparato de Golgi y en el retículo endoplasmático se empaqueta en gránulos secretores. Efecto de la hormona paratiroidea sobre las concentraciones de calcio y fosfato en el líquido extracelular. En este gráfico podemos observar las modificaciones aproximadas de las concentraciones de calcio y fosfato durante las 5 primeras horas de infusión de hormona paratiroidea a velocidad moderada. El ascenso de la concentración de calcio se debe sobre todo a dos efectos. El primer efecto es un efecto de la PTH consistente en provocar la resorción de calcio y del fosfato del hueso. El segundo efecto, en cambio, es un efecto rápido de la PTH consistente en reducir la excreción de calcio por los riñones. El descenso de la concentración de fosfato, por otra parte, se debe a un potente efecto de la PTH que aumenta la excreción renal de este ion y que suele serlo bastante marcado como para superar el aumento de la resorción de fosfato del hueso. La hormona paratiroidea aumenta la resorción de calcio y fosfato en el hueso. Esto se da mediante una fase rápida de la resorción de calcio y fosfato, que se denomina osteólisis, y también una fase lenta de la reabsorción y liberación de fosfato cálcico, que es la activación de los osteoclastos. En la fase rápida podemos decir que los osteoblastos y los osteocitos forman un sistema de células interconectadas que se extiende por el hueso y sobre todas las superficies óseas, excepto en las pequeñas zonas superficiales adyacentes a los osteoclastos. Este extenso sistema se denomina sistema de membranas osteocíticas y se cree representa una membrana que separa el propio hueso del líquido extracelular. Entre la membrana osteocítica y el hueso existe una pequeña cantidad de líquido que se denomina simplemente líquido óseo. La membrana osteocítica bombea iones de calcio desde el líquido óseo al líquido extracelular, creando una concentración de calcio en el líquido óseo que equivale solo a la tercera parte de la presente en el líquido extracelular. Cuando la bomba osteocítica se activa en exceso, la concentración de calcio del líquido óseo desciende todavía más, y entonces se reabsorben sales de fosfato de calcio del hueso, y este efecto se denomina osteólisis, y ocurre sin absorción de la matriz fibrosa ni del gel del hueso. Cuando la bomba se inactiva, la concentración de calcio del líquido óseo aumenta y las sales de fosfato cálcico se depositan de nuevo en la matriz. En la fase lenta de absorción ósea y liberación de fosfato cálcico, que decía la activación de los osteoclastos, se va a producir en dos etapas. Primero, la activación inmediata de los osteoclastos ya formados, y segundo, la formación de nuevos osteoclastos. Cuando el exceso de PTH se mantiene durante varios días, el sistema de osteoclastos se desarrolla bien, pero puede continuar creciendo durante meses cuando la estimulación por la PTH es potente. La hormona paratiroidea reduce la excreción renal del calcio y aumenta la excreción renal de fosfato.
También incrementa la absorción intestinal de calcio y fosfato. Eso se debe a través de la formación de 1.25 dihidroxicolecalciferol a partir de la vitamina D. El monofosfato de adenosina cíclico interviene en el efecto de la hormona paratiroidea, ya que una gran parte del efecto de la PTH sobre sus órganos diana está mediado por el mecanismo de segundo mensajero del monofosfato de adenosina cíclico o AMPC. La concentración de AMPC aumenta en los osteocitos, osteoclastos y otras células efectoras. Es probable que a su vez este AMPC sea responsable de funciones como la secreción de enzimas y ácidos por los osteoclastos para provocar la reabsorción ósea y la formación de 1.25 dihidroxicolecalciferol en los riñones. El control de la secreción paratiroidea por la concentración de iones de calcio. Tenemos aquí que el ritmo de secreción de la PTH y su tamaño va a aumentar cuando las concentraciones de calcio van a disminuir. En cambio, cuando hay un aumento de la concentración de calcio, va a disminuir la actividad y tamaño de la glándula paratiroides. Esta es la base del sistema corporal de retroalimentación extremadamente potente para controlar a largo plazo la concentración plasmática de calcio iónico. Bueno, continuamos con la calcitonina. La calcitonina se compone de una cadena de 32 aminoácidos cuya función es reducir las concentraciones plasmáticas de las del calcio. Sus efectos se oponen a las de la PTH y intervienen en la síntesis y secreción de las células parafoliculares o células C, constituyen el 0.1% de las glándulas tiroides humanas. La calcitonina son restos de las glándulas ultimobranquiales en animales inferiores como peces, anfibios, etc. Cuando se eleva la concentración plasmática de calcio en un 10%, se va a elevar la secreción de calcitonina. Esto es considerado como un segundo mecanismo de retroalimentación hormonal. La calcitonina reduce la concentración plasmática de calcio. Los mecanismos es el efecto inmediato y un efecto prolongado. El efecto inmediato reduce la actividad resortiva de los osteoclastos y el efecto osteolítico de la membrana osteocítica en todo el hueso. El efecto prolongado, en cambio, reduce la formación de nuevos osteoclastos, por lo tanto, reduce también los osteoblastos. La calcitonina produce un efecto débil sobre la concentración plasmática de calcio en el ser humano adulto. Las razones es que la primera razón, hay una reducción inicial de la concentración de calcio iónico causado por la calcitonina, que esto provoca una poderosa estimulación de la PTH. Y una segunda razón es que en los adultos los ritmos de resorción y depósito de calcio son bajos, entonces los efectos de la calcitonina sobre la concentración de calcio son escasos, mientras que en los niños la remodelación ósea es rápida y los efectos de la calcitonina son más evidentes. Fisiopatología de la hormona paratiroidea, vitamina D y las enfermedades óseas. El hipoparatiroidismo se produce cuando las glándulas paratiroides no secretan una suficiente cantidad de PTH. La reabsorción del calcio intercambiable por los osteocitos disminuye y los osteoclastos se inactivan por completo. Cuando se extirpan las glándulas paratiroides, repentinamente la concentración sanguínea de calcio desciende de 9.4 miligramos sobre decilitro a 6 o 7 miligramos sobre decilitro en aproximadamente unos 2 o 3 días. El hiperparatiroidismo primario se produce cuando hay una secreción excesiva e inadecuada de PTH. La causa puede ser un tumor e induce una actividad osteoclástica extrema en los huesos. El tratamiento en sí es con unas dosis elevadas de vitamina D de aproximadamente 100.000 dosis al día, ¿no? Podemos observar en esta imagen una persona que desarrolla un hiperparatiroidismo primario a nivel de la boca. El hiperparatiroidismo secundario. El hiperparatiroidismo secundario se debe a una deficiencia de vitamina D o también a una nefropatía crónica en la que los riñones no sinteticen cantidades suficientes de la forma activa de la vitamina D, el 1.25 dihidroxicolecalciferol. La osteomalacia también se produce por una deficiencia de vitamina D, que es una inadecuada mineralización de los huesos, y las concentraciones altas de PTH inducen la reabsorción de los huesos. Es un caso de osteomalacia. El raquitismo es una carencia de vitamina D. Se debe a una deficiencia de calcio o de fosfato en el líquido extracelular, que eso es secundario a una carencia de vitamina D. La osteoporosis es una disminución de la matriz ósea orgánica
y aquí la actividad osteoblástica del hueso suele ser inferior a lo normal. Las causas comunes es por la falta de tensión física sobre los huesos, una malnutrición, una falta de vitamina C, falta de secreción de estrógenos en la posmenopausia, la edad avanzada y el síndrome de Cushing.